templos de México hacen una mezcla de diferentes estilos, como es el neoclásico, pero también se coloca un poquito de la tradición arquitectónica que fue el barroco. Al momento de planificar el edificio, se dejaba un espacio para el cementerio. Esto era el Camposanto. El primer Camposanto, podríamos decir. Camposanto, sí. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues nos encontramos aquí en lo que es el centro histórico de Abasolo, Guanajuato. Y agradeciendo aquí a nuestro cronista, al maestro, que de verdad nos siga acompañando en estos recorridos. Muchísimas gracias. Estamos conociendo más de Abasolo, porque Abasolo no es solamente hablar de un pueblo, es hablar de costumbres, de tradiciones y de muchas cosas interesantes. Por eso, acompáñenos en este video, amigos. Nos encontramos aquí frente a la iglesia principal, ¿verdad, maestro Agustín? Sí, exactamente. Sí. Y bueno, pero antes yo le quería hacer una pregunta al maestro, que nos hablara un poquito sobre lo que es la fundación aquí de Abasolo, Guanajuato. Sí, Abasolo no tiene una fecha de nombramiento oficial. En 1532, cuando los españoles llegan a esta región, establecen la primera labor o el primer poblado con españoles aquí en este lugar. Después se establece la primera misión, que se llamó Misión de San José de Ojo Caliente. Estamos hablando pues ya en 1550, 60, que es cuando se inicia la evangelización en este lugar por frailes agustinos. Se establece la primer capilla, luego crece y se construye la hacienda de Cuitzeo de los Naranjos, aquí un poquito a unos metros de este lugar de la parroquia. Fue creciendo, se constituye como pueblo en 1852. Ya como pueblo, entonces como ya el gobierno del estado, ya las autoridades ya solicitan que se ubique un centro histórico, ya con un templo parroquial, un edificio parroquial, con una plaza pública y en un lugar para el Palacio de los Poderes, un palacio municipal. Entonces aquí frente a nosotros tenemos la primer parroquia que se funda ya como parroquia como tal, que inicia su construcción en 1550, más o menos. Se empieza a construir y se termina de construir en 1896. Wow. En 1896 se inaugura, que es cuando se trae la imagen de la Virgen de la Luz, que anteriormente estaba en la capilla de la hacienda, se trae para acá, se coloca en el altar mayor. Por eso nuestra parroquia está dedicada a la Virgen de la Luz, que principalmente la Virgen de la Luz llegó de Europa a la ciudad de León. Ella es la patrona de la ciudad de León, pero como los dueños de la hacienda de Cuitzeo de los Naranjos eran originarios de León, traen la imagen para Abasolo, un lienzo pintado al óleo. Pero después, en 1886, mandan a hacer la escultura que está actualmente está expuesta en el altar mayor. El templo es de arquitectura neoclásica. Tenemos claramente las columnas neoclásicas. Sabemos que los templos de México hacen una mezcla de diferentes estilos, como es en este caso el neoclásico, pero también se coloca un poquito de la tradición arquitectónica que fue el barroco. Por eso es común ver en esas construcciones esta mezcla de esos estilos arquitectónicos. Y bueno, estamos frente a la parroquia de la Virgen de la Luz, inaugurada en febrero de 1896. ¿Pasamos al interior? Bueno, vamos a ingresar, amigos. Nos vamos acá por un costado, ¿verdad, maestro? Sí. ¿Ese lado? Como podemos ver, en este momento está expuesto el Santísimo, que es nuestra reliquia que nos merece respeto. Podemos ver el estilo arquitectónico neoclásico, con imágenes que son propias y comunes en la religión católica: la Purísima Concepción, la Virgen de Guadalupe, el Señor de la Misericordia, que tiene poco de haberse instalado. Y bueno, esta iglesia ha sido remozada varias veces.
ha estado se le colocó su piso de mármol para proteger las paredes de la humedad, se le colocó mármol. ¿Por qué? Porque antiguamente lo primero que se construyó fue esta nave, la nave principal. Sí. Era una bodega para granos, una construcción antigua de bodega para granos que se habilitó para la nave principal de la parroquia. ¿Sí? Y pasamos al frente, pasamos acá al frente, donde podemos observar el altar mayor, donde se exhibe la imagen de la Virgen de Guadalupe, perdón, de la Virgen de la Luz. En este caso, recordemos que llegó la imagen en un óleo, pintada al óleo, la trajeron a la hacienda, pero en 1886 el señor cura de esa época mandó elaborar esta bella imagen de la Virgen de la Luz. Qué bonita, sí. Sí. Si recordamos la leyenda de la generala, ese es el rostro de la mujer que les ayudó con las armas. Exacto. ¿Sí? Es que vamos a pasar a la sacristía. En la sacristía está la imagen original de la Virgen en el lienzo al óleo, la primera imagen. Pasen por favor. Miren, aquí podemos ver la primera imagen que se trajo en 1700. En 1790, y no recuerdo exactamente el año, pero esa fue la primera imagen que se mandó a elaborar en la ciudad de León. Es una réplica de la imagen de la Virgen de la Luz que trajeron de Italia a León. Entonces los dueños de la hacienda mandan elaborar esta imagen, es la original. Ya después, en 1886, se manda a elaborar la escultura que se tiene en el altar mayor. Así es que pues aquí este es el edificio parroquial, que es muy grande, abarca toda una cuadra. Aquí tenemos la parroquia con dos capillas laterales, una capilla que está aquí frente a la sacristía. Esa fue la primera capilla que existió, donde se empezaron a dar los primeros servicios mientras se terminaba de construir. Y entonces todo esto fue por el hacendado, por decirlo así. ¿Ellos empiezan esta construcción? Pues el pueblo, la arquidiócesis de Morelia participó, las autoridades municipales, todos participaron en esto. Gracias. Gracias. Y bueno, es que estamos hablando, amigos, que aquí en Abasolo la gente es de mucha fe. Sí, claro, la religión la siguen respetando muchísimo. Incluso a mí algo que me llamó la atención, amigos, es que cada hora suenan las campanas, ¿verdad, maestro? Sí, es el reloj. Es el reloj. Es un reloj que suenan campanas, inclusive las campanadas tienen el ritmo de una melodía religiosa conocida. Entonces es un reloj muy especial. Pero también a las 7:30 de la tarde se da la bendición. Suenan las campanas de la torre anunciando la bendición. Es la costumbre de que cuando suenan las primeras campanadas, todo el mundo, estés donde estés, te detienes, volteas hacia el templo y en ese lapso del toque de las campanas, mentalmente tú das gracias por el día que te dio Dios para vivir. Eso se le llama la bendición. Acá dentro del templo está el sacerdote con el Santísimo, el cual desde el altar mayor da la bendición al pueblo hacia los puntos cardinales. Y la gente que está fuera del templo se detiene, queda en silencio, en meditación. Terminando las campanadas, que duran aproximadamente como unos 2 minutos, ya todo el mundo se persigna y sigue su camino. Eso es todos los días y todo el tiempo. Y se sigue haciendo, o sea, estamos hablando de una costumbre de toda la vida, por decirlo así. De toda la vida. Y se sigue respetando, que eso es lo más bonito. Sí. Porque ya ve que antes contaban los abuelitos que a las 12 del mediodía también era una costumbre. Se hacía al mediodía. Sí, ¿verdad? Sí. Algo similar. Sí. Ya aquí ya no se hace al mediodía, pero se hace por la tarde. A las 7:30, que es cuando se termina el día. Se termina el día. Empieza a llegar la noche. Se oficia una misa normal. Y al terminar la misa, que termina más o menos a esa hora, es cuando el sacerdote da la bendición, cubren y guardan el Santísimo. Qué bonito, es parte. Sí, es parte de la bonita, tradición, sí. algo muy hermoso. Sí, de verdad, bastante Sí, respetable. es un templo
pues como ven ustedes, ya es un poco antiguo, no tan antiguo como otros que fueron fundados en 1600, 1700, pero sí tenemos criptas aquí de personas de épocas pasadas. Tenemos de 1926, 1927, entonces fueron personas muy importantes. Para que estén aquí, ¿verdad? Sí, para que estén aquí. Y bueno, a lo mejor tenían cierta solvencia económica para 1916, vean, 1908. Wow. O sea, son familias tradicionales de aquí de Abasolo. Perfecto. Sí. Bueno, pues. Sí. Aquí tenemos la capilla del Perpetuo Socorro, que es una capilla alterna. Sí. Hay dos capillas alternas, la que está aquí de este lado y la que está del otro lado, dedicada a la Virgen del Carmen, ¿sí? Y vamos hacia allá, cuidado, no se van a pegar, donde está el bautisterio, y es donde se hacían los bautizos. Se acaba de rehabilitar. Esa copa que es la pila bautismal, sí, fue un regalo de Porfirio Díaz también, cuando se lleva la pila bautismal original. Él la regala, es una copa florentina, más o menos, que tiene esa forma. Y bueno, desde 1910 está aquí, y aquí es donde se hacen los bautismos. No, pues ya tiene su historia. Al momento de estar remozando, estar restaurando este espacio, al escarbar, de pronto se dieron cuenta que había abajo hasta hueco. Hay pasajes abajo, hay ciertos como depósitos que esto causó mucho revuelo. Decían, sí, que hicieran túneles y bueno, puede haber varias explicaciones. Pudieron ser depósitos de agua, pudieron ser pasos de agua residual de drenaje, que de cualquier manera me pongo a pensar, por ejemplo, en la época revolucionaria, en la, sí, época cristera, que tuvieron que cerrar los templos, se tuvieron las imágenes que resguardar en casas para que no las mancillaran los soldados federales que estaban en contra del clero. Y yo, bueno, aventuradamente me atrevo a decir que por qué no utilizaron esos huecos para guardar las imágenes y protegerlas. Posiblemente. Es una hipótesis que yo tengo. Ajá. ¿Sí? Bien. Es interesante porque pues también aquí pasó la cristiada, ¿verdad, maestro? Sí, lo que comentamos, que estamos organizando una exposición. Bien, sí, vamos aquí afuera. En este lado, cuando se empezó a construir la parroquia, la pared de este lado se empezó a mover. Se empezó a ladear hacia este lado. ¿Por qué? Porque la torre es muy pesada. Y este terreno, por la mitad de toda la plaza y viniendo de allá arriba hacia acá, por aquí pasaba un arroyo. Entonces, cuando se habilitó este lugar para plaza pública y para edificio parroquial, se tuvo que rellenar toda esta parte. Por lo tanto, el suelo es inestable. Cuando se empezó a construir la parroquia, iba a tener, pues yo creo que unos 2 niveles de torre. ¡Wow! Pero no aguantó. Y además es una zona con mucho movimiento de temblores, movimientos telúricos aquí en Abasolo, porque es una zona volcánica, entonces tenemos, cierto, fallas por todos lados. Entonces, ¿qué hicieron para evitar que esa pared se viniera abajo? Le pusieron contrafuerte. Le pusieron contrafuerte, que es un muro, un poste que detiene la pared para que no se venga hacia acá. Ya. Sí. Sí, pues tenían que reforzarla y, sí, mantenerla en pie, ¿verdad? Como fuera posible. En esa época, cuando se construía un templo, como eran los poblados muy pequeños, en esa época, al momento de planificar el edificio, se dejaba un espacio para el cementerio, para el camposanto. Esto era el camposanto. El primer camposanto, podríamos Camposanto, decir. Sí. Alrededor se hacía una barda perimetral para proteger a la iglesia y al templo de los malhechores y todo ese tipo de gente. Obviamente el pueblo creció, dejó de ser camposanto aquí y se hizo un panteón municipal y se habilitó como atrio.
Ah, por cierto, hablando de panteones y cementerios, nos contaba hace ratito y ojalá nos quisiera compartir a través de este video. Aquí hay una leyenda del Panteón de las Ánimas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Es una leyenda muy tradicional, muy famosa aquí de Abasolo. Sí, volvemos nuevamente al personaje famoso de Jotené Chávez García, ese bandolero que atacaba al pueblo. Cuando llega y ataca a los habitantes de aquí, recuerden que se subieron a la torre, a las azoteas de las casas, de los lados de la plaza, para repeler y para atacar al bandolero. Entonces, pues se vio sorprendido, tuvo que salir huyendo rumbo al norte. Toda esa parte norte del pueblo no estaba habitada, eran baldíos. Allá había pantanos, era donde llegaba el agua de los escurrimientos de los manantiales de agua caliente. De lo que ahora es la caldera, el balneario y la caldera. Sí. Entonces él salió huyendo con sus caballos y sus hombres, pero como ya estaba oscureciendo, no veían, entonces empezaron a caer en los pantanos. Al caer en los pantanos, pues empezaron a hundir, a ahogar. Entonces él ordena que se detengan. Donde quedaron ellos era un espacio plano, donde no había agua, no había pantanos. Entonces se dan cuenta, al momento de empezar a ver, se dan cuenta que están sobre un panteón. ¿Por qué? Porque había pequeños montículos y cruces antiguas. Ese era el antiguo panteón del Panteón de las Ánimas. Pero también la leyenda dice que cuando estaban ahí sobre las tumbas, de pronto cuerpos descarnados empezaron a emerger del centro, debajo de las tumbas, que empezaron a jalar a los que iban a caballo, a los de a pie, los jalaban hacia adentro, al interior de las tumbas, cuando ya después se cerraba la tierra y los aprisionaba ahí. Se quedaban ahí. Entonces, esa es la leyenda del Panteón de las Ánimas. Se llama así porque así se llamaba ese panteón. Él salió huyendo rumbo al poniente, dirigiéndose a la ciudad de Pénjamo a hacer sus fechorías. A seguir, como lo hacía. Pues bueno, amigos, queríamos compartirles esta leyenda y compartirles las imágenes de la hermosa parroquia que tienen aquí en Abasolo. De verdad, un lugar muy bonito y me encanta que sigan guardando esas tradiciones. Ahorita pudieron escuchar un poquito de esas campanadas que se dan. Cada hora. Cada hora, ¿verdad? Sí. Cada hora están sonando. Yo anoche hasta las 12 fue la hora que escuché la última y ya de ahí ya no supe si volvió a sonar. Sí, Abasolo es un pueblo lleno de tradición y de mucha fe. Sí. Somos pueblo muy religioso, de mucha fe. Entonces eso nos ha ayudado pues, a mantener la calma, la tranquilidad. Aunque actualmente sabemos que la sociedad en cualquier lugar se encuentra expuesta a otros elementos externos que atentan contra esa seguridad y contra esa calma que tienen los pueblos provincianos de Abasolo. Así es, amigos, pero los invitamos, vengan, visiten Guanajuato, tiene mucho que ofrecer y bueno, sigamos disfrutando estos bellos rincones de nuestro México que nos reciben y nos acogen con muchísimo cariño. Y bueno, pues Abasolo, ya saben, tienen que venir a visitarlos. Nosotros les hemos llevado a través de estos videos, ahora sí que una pasadita, ¿verdad? Sí. Les compartimos un poquito porque la idea es ahora sí que pues dejarles esa dudita de qué más hay, qué más pueden ver, qué más pueden venir a comer. Bueno, pues también la comida es aquí súper rica, no se las vamos a compartir porque necesito que vengan y la coman, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros pasamos hace ratito por un vaso de tepache fresco, rico, son deliciosos también, pero bueno, hablar de gastronomía también es hablar de otra parte muy importante de cada lugar. Sí, claro que sí. Y lo dejaremos para otro video. Para la próxima. Y muchísimas gracias. Gracias por este acompañamiento en estos videos. Gracias por ayudarnos a dar a conocer un poquito de Abasolo, que luego decimos así como abuelo de pájaro, ¿verdad? Darles una partecita de la historia. Y bueno, amigos, pues ahora sí está en sus manos venir a conocer todos estos lugares. Y maestro, gracias nuevamente. Gracias a ustedes por visitarnos y los invitamos a que nos visiten. Abasolo lo recibe con los brazos abiertos, como se dice, y con toda su historia y su tradición. Aquí está Abasolo, un rinconcito muy especial y muy significativo de México, la cuna de Hidalgo, de nuestro libertador, el lugar donde fue bautizado hace más de 200 años, el padre de la patria. Así es, amigos, y nos vemos en un próximo video. Gracias.